vamos a leer un versículo nada más. Y ese ya lo había yo leído, no me acuerdo si fue un domingo o un miércoles. Un miércoles, ¿verdad? Y de ahí partimos para tomar nuestro tema del día de hoy. Ustedes me indican, hermanos, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¡Wow! ¡Qué precioso!, ¿no? Yo no sé cuántos vienen de la Iglesia Católica. Creo que la mayoría, ¿no? Cuando íbamos a la Iglesia Católica, o nos llevaban nuestros papás, ¿cómo llegábamos a la iglesia? ¿Cómo entrábamos a la iglesia, hermanos? Hasta de puntitas, ¿no? Y cuidado, y si hiciéramos algún ruido o alguna cuestión que no le agradara a nuestros papás, porque luego, cállense, ¿no? Y entrábamos, ¿y qué veíamos? Puras imágenes. Yo me acuerdo que muy difícilmente escuché un sermón, ¿eh? Muy difícilmente, ¿sí? Y ya hasta de grande lo puedo decir. Yo nunca escuché un sermón completo en la iglesia, ¿sí? Y aquí, en la congregación, hermanos, ¿saben ustedes lo que hacemos en la congregación? Venimos, alabamos, escuchamos la bendita palabra de Dios, y hasta ahí. Ahí queda. ¿Creen que ahí quede todo esto? ¿Verdad que no? El congregarnos es muy importante, hermanos. El congregarnos es muy importante porque aquí vamos a ver nosotros qué es lo que realmente venimos a hacer a la congregación. Y voy a empezar, nunca lo hago esto, de verdad que nunca lo hago, pero voy a empezar con una pregunta porque es un tema que vamos a ver y viene al caso. ¿Cuántos tipos de cristianos conocen ustedes? Es una pregunta, pareciera fácil de contestar o difícil de contestar, no lo sé. Pero ¿cuántos tipos de cristianos conocen ustedes? Yo conozco dos tipos, aquellos que creen y se congregan, ¿sí? Y aquellos que no creen y no se congregan, pero dicen que son cristianos. A ver, ¿sí sabían eso? Lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí? Hoy nosotros vamos a saber a distinguir este tipo de hermanos y por qué de la importancia de congregarnos, hermanos. Y el versículo que vimos, ¿sí?, se encuentra en Hebreos. La importancia de saber cada uno de nosotros sobre la carta de Hebreos, no podemos saber con exactitud quién escribió, no lo sabemos. Pero el autor de la carta sí podemos decir que fue inspirada por el Espíritu Santo y que fue por un hombre de Dios y tuvo que haberle escrito por el Espíritu, ¿sí? Y la fecha de redacción fue en el año 70 después de Cristo. Y el tema central de la carta de Hebreos, hermanos, tiene que ver con la superioridad de Jesús en todos los aspectos. Y el versículo que vamos a ver nosotros se encuentra en esta carta de Hebreos, ya lo vimos, capítulo 10, versículo 25. Ahora lo vamos a ver en la nueva versión, ¿sí?, traducción viviente, ¿verdad? Dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, hermanos. Pero vean qué importante es esto. Y no dejemos de congregarnos. Ahí hay un mandato, Como lo hacen algunos, no dice que todos, como lo hacen algunos, ¿sí? Sino animémonos unos a otros, ¿sí? Sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. La bendita palabra de Dios nos enseña la importancia de congregarnos y tiene que ser para nosotros primeramente un acto de fe hacia nuestro Señor amado Jesucristo, hermano. Hace rato dijimos, aquellos que no creen, muchos no se congregan, hermanos. Pero cada uno de ustedes debe saber que nos encontramos pasando por momentos de apatía espiritual. En estos momentos hay mucha apatía espiritual en muchas iglesias locales, en muchas iglesias universales, hermanos. ¿Y qué quiere decir esto? Que estamos viviendo momentos de individualismo, tiempos de dudas, si vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia. Vemos a hermanos con desgano, vemos con hermanos con desgano por congregarse, vemos con hermanos con desgano por aprender, vemos con hermanos
con desgano por recibir la bendita palabra de Dios, por servir a la iglesia. Y ya no decimos por servir a Dios, hermanos, porque pareciera que le hacen un favor al Señor. Pareciera eso, hermanos. Y esto, hermanos, es lo que no debemos hacer nosotros como cristianos ante Dios. Y hoy nosotros vamos a ver, fíjense, 5 razones. 5 razones por las cuales debemos saber y enseñar a otros qué importante y qué importancia tiene para nosotros congregarnos. Y vamos a la primera razón, hermanos. Debemos de congregarnos porque es lo natural en un hijo de Dios. ¿Sí? Cuando vamos a las Escrituras en el libro de los Hechos, vemos claramente que una de las características de la persona que ha nacido de nuevo es que quiere estar con otros que comparten su fe. ¿A quién no le pasó eso cuando llegó a los pies de Cristo? A mí me pasó, A mí me pasó. Al momento que recibí, más bien dicho, que el Señor me recibió, ¿sí? Yo quería estar con muchos hermanos. Quería ir a muchas congregaciones, hermanos, ¿sí? Y ahí está. Y eso, hermanos, tú y yo lo vivimos cuando llegamos a los pies de Cristo. Pues entonces lo debemos de seguir viviendo cada día. Pero vemos que el hombre o la mujer que venía o viene a los pies de Cristo de forma automática hacia una fe, ¿sí?, altamente activa, es cuando se congrega nada más, hermanos. Y no había antes creyentes sin congregarse, ¿eh? No había antes creyentes sin congregarse, ni creyentes sin comunión. Y esto lo podemos ver en Hechos 2:44. ¿Qué dice? Vean lo que dice. ¿Qué dice? Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. ¿Ya vieron? Tenían todas las cosas en común. Esto se refería, hermanos. Cada uno de los que creían tenían la confianza plena que todo lo que tenían pertenecía a Dios y sigue perteneciendo a Dios. Por tanto, de una manera especial, todo lo compartían entre ellos, ayudando en el caso que fuera a todos los necesitados del grupo, de los cuales ellos pertenecían en la fe, como lo está diciendo ahí. Y eso podría ser la manera bendecida por la cual la importancia de congregarnos, hermanos. Ahí está la primera importancia de congregarnos, ¿sí? En la actualidad vemos que en las congregaciones, en las iglesias locales, van, escuchan la palabra, muchos ni saludan, ni siquiera son tan serviciales como para acomodar las sillas donde se sientan. Salen de la iglesia y ¿qué creen? Hasta la predicación se les olvida. Y discúlpenme, es la verdad. Hermanos, eso no debe de ser así. La palabra de Dios ya la escucharon ustedes. Debemos tener comunión unos con otros. Y eso es lo que agrada a Dios. Y eso mismo es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, dentro y fuera, no solamente en la iglesia. Saluden a sus hermanos cristianos de otras iglesias, de otras congregaciones, de tu calle, de tu unidad, de tu colonia. Que sepan que aquí en tu congregación, ¿sí?, te han enseñado, ¿sí?, las enseñanzas que nos han dejado los apóstoles. Esa es la enseñanza que nos han dejado hasta en la actualidad. Eso es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos. Sin embargo, vemos cristianos de otras congregaciones. Uy, él es Sevilla, él es de Remanente, uy, él es de Tepito, él es de... Somos cristianos, todos somos un mismo cuerpo, hermanos. Miren, pasemos a la segunda razón. Debemos de congregarnos porque es un mandato divino. Hebreos 10:24. Pensé que nuestro versículo base es Hebreos 10:25, ¿eh? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Y qué dice Hebreos 10:24? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Quién nos enseñó las buenas obras? Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje sencillamente nos hace ver que el tema del congregarse es para el creyente verdadero. Además de que es un deseo, hermanos, ya lo vimos.
Y es una necesidad, eso lo vamos a ver más adelante. También es un mandamiento, pues para poder disfrutar de la gracia del Señor a la hora de tener comunión con otros creyentes, Dios entonces pide a sus hijos que no dejen de asistir a las reuniones como iglesia. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Dios demanda esto primero porque le honra. Y segundo, como se dijo, nosotros necesitamos de Dios. Pero hay quienes ni lo primero ni lo segundo, hermanos. Y yo le agrego hasta una tercera, no creen en Dios, no creen en el Señor, no creen en congregarse. Dije no creen, no dije quieren, no creen en congregarse. ¿Sí? Entonces podemos decir que aquellos que no se congregan no creen en Dios. No, no estoy diciendo eso. ¿Sí? Mejor dicho, lo dejan en segundo plano. Porque hay cosas que hacen primeramente sus cosas, sus asuntos personales, y después hacen lo que Dios manda a que hagamos nosotros, como es el de congregarnos. No, hoy no voy a la congregación, voy a ver el partido. Yo hoy no voy a la congregación porque me invitó a comer mi comadre. No, ¿para qué vamos si ya eso que predicó el pastor ya siempre lo dice, siempre dicen lo mismo? Entonces, hermanos, cuando lo dejan en segundo término, lo hacen menos ante sus prioridades. Ponen primeramente sus necesidades buenas o malas ante Dios. Nosotros les llamamos pretextos. Y esto es para no congregarse. Y todavía, fíjense, todavía de que no se congregan, desean que Dios los bendiga. ¡Wow! No se reúnen ni en su casa, con sus hermanos, ni con sus hijos, con nadie. No se reúnen y todavía Dios quiere que resuelva sus problemas. Y todavía dicen, ¿por qué estoy pasando por muchas pruebas? ¿Por qué tengo muchas dificultades? ¿Por qué? Desean que Dios escuche su situación, pero no se dejan que Dios les dé el mensaje. Por eso, hermanos, la importancia de congregarnos para estar en comunión nosotros y ayudarnos en las oraciones. Pero nunca pongas de manifiesto a Dios en segundo lugar y reúnete en tu casa para honrarlo y alabarlo con amor y verdad. Eso es lo que debemos de hacer en tu casa, en la casa de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. De ahí la importancia de congregarnos, hermanos. Y pasemos a la tercera razón. Debemos congregarnos porque es un medio que Dios utiliza para seguir trabajando en cada uno de nosotros. Fíjense, piensan que nada más vienen a congregarse, a alabar a Dios, escuchar la palabra y ya, ahí quedó. Hace rato lo dijimos, ¿no? Dios, cuando ustedes se congregan, está trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, aquel que no se congrega, ¿no está Dios obrando en él o en ellos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos utiliza a nosotros, que sí nos congregamos para ir por ellos o por aquellos. Y entonces vemos que el no congregarte tiene como resultado que no has tenido un cambio verdadero, un cambio constante, un cambio pleno y sobre todo un cambio perseverante, hermanos. Muchas veces los que estamos aquí estamos perseverando, estamos pasando situaciones tremendas, estamos pasando situaciones, que solamente entre ustedes y Dios sabemos lo que estamos pasando. Y en el mismo pasaje podemos observar, ahora vemos el pasaje, el versículo 10-23, por favor. Dice, mantengámonos, ¿cómo? Firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Firmes, hermanos, firmes. También podemos notar que estar dentro de una iglesia local es una forma de cómo Dios trabaja y perfecciona a cada uno de sus hijos. Dios usa a otros creyentes para ayudarnos unos a otros. Necesitamos de los dones que tienen otros hermanos. Necesitamos de esos dones. Y también nuestros hermanos, ¿por qué no decirlo? Necesitan de nuestros dones que Él nos da, hermanos. ¿Sí? Porque fíjense, dentro de las iglesias, dentro de todas las iglesias, siempre está el que ora por los demás.
Siempre está el que sirve a los demás. Siempre está el que es atento con el pastor o con los hermanos. ¿Verdad o mentira? Ahí están, hermanos, ¿sí? Está el hermano que enseña, que es amable con todos, el que siempre es atento. Siempre hay que hacer uso de nuestros dones en la congregación. Necesitamos de otros para seguir creciendo y así seguir luchando contra ¿quién? Contra nuestros pecados, hermanos. Solos no vamos a poder, ¿eh? Miren, aquí viene algo muy interesante. Efesios 4. Vamos a leer del capítulo, Efesios 4, del capítulo 11, del capítulo 4, versículo 11 a 16. Esto es interesante que lo sepamos, porque aquí nos vamos a dar cuenta. Sí dije Efesios, ¿verdad? 4:11. Y fíjense lo que hace Dios en su bendita casa. Lo que hace Dios en su casa, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué? En amor. ¿Ya vieron lo que hace Dios en su casa con aquellos que trabajamos y servimos para Él? Estos versículos en el personal me encantan, porque ellos me enseñaron acerca del ministerio para el cual debemos trabajar cada uno y qué don de Dios nos ha entregado para el servicio, primero a Él y después a los hermanos en la fe, hermanos. Podemos ver aquí cómo han dicho algunos predicadores, nuestro caminar cristiano es un caminar en comunidad. Eso es lo que dicen algunos predicadores. Pero vean qué dice Proverbios 27:17. ¿Sí? Bueno, lo vamos a ver aquí en Hebreos 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero la Nueva Versión Internacional se las voy a leer sobre este mismo versículo. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Todos necesitamos de todos. Por eso lo vemos. ¿Pero eso dónde lo vemos y lo aprendemos? Cuando nos congregamos, hermanos. Hay de aquellos que diciendo que son cristianos, no se congregan. ¿En qué les aprovecha lo que saben? ¿O en dónde dejan su don que Dios les ha dado? ¿En dónde está? ¿Sí? Es más, no se están dejando moldear por Dios. Así de simple. Muchas veces se preguntan, ¿por qué tenemos muchos problemas? ¿Por qué? Porque sienten que estaban mejor cuando estaban en el mundo y sienten que están peor ahora, que son cristianos. ¿Han escuchado eso? ¿Sí lo han escuchado? Yo sí lo he escuchado, Y eso, hermanos, es una mentira de Satanás. Una vil mentira de Satanás. Hermanos, ¿sí? De ahí la importancia de congregarte. Dios obra en tu vida, moldea tu vida y sobre todo nunca te encontrarás solo ante tus luchas espirituales. Nunca, siempre habrá quien esté a tu lado y principalmente nuestro Señor Jesucristo. La cuarta razón por la cual debemos de congregarnos, porque así se cumple el diseño de Dios. ¡Ay, Dios! Todos somos diseños de Dios. Y este pasaje que acabamos de leer es de suma importancia, el de Efesios 4, del versículo 11 al 16. Pues vemos que el plan de Dios en cada grupo de creyentes es que, por un lado, fíjense,
El pastor aquí no está por casualidad, ¿eh? El pastor no está aquí porque él quiso, ¿eh? Todos los pastores, todos los predicadores, todos los diáconos, todos los servidores, todos los que sirven a Dios están puestos por Dios, ¿sí? Y son hombres de Dios con el propósito de ayudar y guiar a los demás miembros para crecer en su caminar y a su semejanza a Cristo, hermanos. Pero por otro lado vemos también que el diseño de Dios es que cada creyente pueda servir al Señor con los dones de cada uno. Todos, absolutamente todos los que estamos congregados, tenemos un don. Todos. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 4, versículo 10, 11. Dice... verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Ya vieron? No dice, guárdatelo, llévatelo a tu casa y quédate con él. No está diciendo eso, ¿eh? Pero los que no están congregándose ahorita, pues no lo saben. No lo están viendo, ¿verdad? Nosotros sí lo estamos viendo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia. ¿De quién? De Dios. Así o más claro quieren. Y seguimos insistiendo, ¿dónde están los que se congregan? ¿En dónde se encuentran trabajando? ¿En la iglesia? Levanten la mano los que son servidores de la iglesia. Levanten la mano los que son servidores de Dios. Pues todos, amén. Amén. Todos somos servidores de Dios. Nos está dando un don espiritual, nos estamos diciendo. Todos somos servidores de Dios. Ahí está, hermanos. ¿Sí? Los oyentes de la palabra, los hacedores de ella, ¿en dónde están sirviendo? ¿O de plano son cristianos sin hacer nada para el Señor? O los que no están congregándose, nosotros tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces por ellos? Ir por ellos. Ir por ellos. Nuestro papel ante Dios es ir por ellos a través de lo que hacemos y decimos. Y ahí la importancia de congregarte, aprender y ayudar a todos los demás para que vengan a la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. El congregarte no nada más es venir, oír la palabra de Dios, es también trabajar para Dios, hermanos, servir a Dios, servir a los hermanos, dentro y fuera de la iglesia. Los apóstoles lo hicieron, no me digan que no. Chequen el ministerio de cada uno de los apóstoles y a dónde se fueron a predicar cada uno. Ahí está, hermanos. ¿Dónde trabajaron cada uno? En diferentes partes. ¿Eres oidor de la palabra? ¿Eres hacedor de la palabra? ¿Sirves en tu congregación? ¿Enseñas en tu congregación? Contestes esas preguntas, pero ahora reinviértalas. ¿Sí? Reinviértalas. Trasládenla a su casa, a tu hogar. ¿Sirves en tu casa? ¿Enseñas en tu casa? ¿Haces cosas en tu casa? Ahí está, hermanos, la reflexión. La quinta razón, debemos congregarnos porque a Dios le honra la adoración comunitaria. Hace poco, todos fueron partícipes de lo que hicieron los hermanos de esta congregación. Fueron a otra iglesia y alabaron a Dios. ¿Sí? Y ellos fueron parte de la alabanza de Dios. Así fue, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Adoración comunitaria. ¿Y qué decir de los hermanos de la adoración en grupo, en comunitaria? Es un deleite para cada uno de nosotros y podemos decir que es una marca del pueblo de Dios, hermanos. En los tiempos, en todos los tiempos podemos decir que es y será una señal de los hijos del Señor. Y decimos esto, ¿por qué? Porque en las Escrituras vemos la adoración comunitaria. En el Antiguo Testamento lo vemos. En Éxodo, cuando salió el pueblo de Dios y iba caminando, ya estaba siendo liberado. ¿Qué iba haciendo? Cantando, alabando a Dios. ¿Y qué decir el Nuevo Testamento? Ahí podemos ver también la adoración comunitaria en la iglesia de Corinto. Y vemos también adoración comunitaria en los gloriosos lugares celestiales, hermano. Obvio,
no estamos allá. Para eso estamos trabajando aquí, para llegar allá y verlo, ¿no? Pero sí nos lo dice la bendita palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 5, versículo 14. Fíjense lo que hacen, Los 4 seres vivientes decían, amén, que así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y vamos a Apocalipsis 7, versículo 11, por favor. Si nosotros que adoramos a nuestro Señor Jesucristo, imagínense lo que hacen los ángeles en el cielo. Y ahí todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¡Wow! ¿Ya vieron? Qué grato es que Dios nos diga y nos enseñe lo que hacen allá arriba en su trono. Y nosotros aquí lo debemos de hacer también, claro que sí, hermano. Y esto que estamos viendo es una imagen, es una enseñanza divina, hermanos. Es una enseñanza divina. Hasta en los lugares divinos Dios es honrado a través de la adoración. Entonces podemos afirmar que la adoración comunitaria a Dios siempre ha estado y estará entre el pueblo del Señor. Sí. ¿Y que Dios es honrado con ello? Sí. Y veamos cómo tenemos que honrar a Dios nosotros. Porque venimos, cantamos alabanzas y ya. Pero no, hermanos. Muchas veces, nótense, o notemos, mejor dicho, cómo venimos. Salmo 133:1. Dios es honrado cuando sus hijos se honran y se encuentran en armonía, como dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar en los hermanos juntos, ¿en qué? Armonía. En armonía. Pero ¿cuántos vienen? ¿Qué es lo contrario de armonía? A ver, ¿quién nos lo dice? Perdón, no se escucha. Desanimados, tristes, apáticos, y vienen porque tienen que quedar bien con la esposa, con el padre, con el hijo, con los amigos. Hermanos, tenemos que venir con armonía, tenemos que venir con gusto a alabar a Dios. Ese aplauso es para Dios, hermanos. Así es como debemos de estar siempre. Así es como debemos de vivir siempre en armonía. Vivir en armonía unos con otros significa vivir de tal manera que se enriquezcan y complementen mutuamente. Juntos son más de lo que cualquiera de ustedes sería por sí solo. ¿Ya vieron? Por sí solo no podemos. Salgámonos todos y que se quede la hermana sola en la iglesia. Salgámonos. Y aquí, que se quede sola. A ver qué pasaría. A los 5 minutos, se sale con nosotros. O a lo mejor se queda, si vive en armonía con Dios. Porque Dios, ¿dónde está? Aquí, hermanos. Eso es lo que tenemos que aprender, eso es lo que tenemos que saber. Que si venimos a la casa de Dios, es porque Dios está aquí. Y Dios es honrado cuando sus hijos se reúnen por su nombre. ¿Sí? Ese es un versículo que creo que todos se lo saben de memoria. Mateo 18:20. Todos se lo saben de memoria. Ahí lo dice, ¿no? Porque donde están 2 o 3 congregados, dice congregados, En otras versiones dice reunidos. ¿Sí? Congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ¿quién? De ellos. Entonces, ¿Dios está aquí con nosotros? Aquí está, hermanos. Y hay ocasiones que a la casa de Dios solamente acuden pocas personas. Pero ya lo dice el Señor, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor está aquí en estos momentos con nosotros. Y qué dicha, hermanos. Y hay quienes, ¿o quiénes?
se pierden de esta dicha. Lugares vacíos. ¿De qué se están perdiendo, verdad? Y Dios es honrado cuando sus hijos le adoran en espíritu y verdad. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Ya casi terminamos, Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y ¿qué? Y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Debemos congregarnos y adorarlo en verdad. Y muchas de las veces, hermanos, es duro, pero lo voy a decir. Solamente venimos cuando estamos pasando por situaciones complicadas o situaciones difíciles o situaciones malas o cuando sentimos que Dios nos está poniendo a prueba. Y no quiero decir eso, no quiero decir que eso sea malo, no estoy diciendo eso. Solamente venimos, nos congregamos cuando estamos pasando por estas situaciones. Y cuando están gozosos, y cuando están bien, ¿en dónde están? ¿En dónde están? Y cuando están en armonía, y cuando están en alegría, ¿en dónde están los hermanos? Y muchas veces no los vemos en las congregaciones, ni en las buenas, ni en las malas. Por eso no dejes de congregarte, hermano. Adóralo en espíritu y en verdad, y esa es nuestra prioridad. ¿Sí? Y Dios es honrado cuando le cantan juntos con el entendimiento y con el corazón. Con entendimiento hay alabanzas, hermanos. Aquí las alabanzas tenemos la dicha que hay hermanos de la congregación que las escribieron, que saben de la palabra. Pero hay alabanzas que escuchan y ni siquiera saben lo que dicen y ni por qué la escribieron. Y la escuchan a diario, Renuévame. ¿Acaso no estamos ya renovados? Desde que llegamos a Cristo, ¿antes de qué? Desde la fundación del mundo. Ahí está, hermanos. Y no, vean en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también ¿con qué? Con el entendimiento. ¿Sabían ustedes que las alabanzas son pequeñas predicaciones? ¿Sí sabían eso? Pues gloria a Dios. Gloria a Dios si lo saben. Porque es eso lo que nos está diciendo. Y Dios es honrado cuando en cada actividad que se hace en la congregación, como es predicar o escuchar la predicación, cantar, leer la Biblia u ofrendar, se hace para su gloria, hermanos. Veámoslo en Colosenses capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. Fíjense lo que dice la bendita palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia y en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales. El 17, por favor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagan ustedes aquí, todo lo que hagan en su casa, todo lo que hagan afuera, hacedlo para glorificarlo a Él. Amén. Gloria a Dios. Y volvemos, ¿cuántos sirven aquí? Amén. ¿Verdad? Aleluya. Ahí está, hermano. ¿Y en dónde hacemos todo lo que dice ahí? Congregándonos en la casa de Dios. Y ahí también el saber la importancia de congregarnos y todo lo que hacemos, todo debe de ser en el nombre del Señor. Sí, dándole gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, vemos entonces, y tenemos que decirlo, la comunión con Dios nunca debe de ser egoísta. Debe de haber un compañerismo con todos los creyentes de la iglesia. Y es visto por todos nosotros que hay ausencia de amor en las iglesias.
Fíjense, ausencia de amor en las iglesias. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. ¿Qué dice? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿qué es? Y cuando se pierde el amor, ¿se pierde qué? Todo. Todo, hermanos. Y es importante mencionar aquí que el énfasis que se hace aquí no se hace sobre lo que un creyente recibe de la iglesia. No estamos hablando de eso, sino más bien sobre lo que un creyente contribuye a la iglesia. Cosas muy diferentes. Porque ya lo sabes ahorita, ahora en qué van a contribuir a la iglesia. Y no hablo de lo que es de aquí de esto, hablo de la iglesia de Cristo. Ahora ya lo sabes. ¿Sí? La fidelidad de asistir a la iglesia anima a otros y estimula el amor y a las buenas obras. Debemos de tener una fidelidad a nuestro amado Señor Jesucristo, porque ese es uno de los motivos más poderosos que cada uno debe tener para la fidelidad a congregarse. Y este es el de saber la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debe de ser nuestra mayor motivación para que nosotros no dejemos de congregarnos. Esperamos la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hace rato venía yo con mis hermanas y hizo un comentario mi hermana, dice que hay veces que no decimos muchas de las cosas que vamos a hacer. Y si en ese momento llega Cristo y no nos da tiempo ni de arrepentirnos, ¿qué pasaría? Ahora imagínense si no se congregan. Y yo no digo que vengan a la iglesia. ¿Qué han enseñado en sus casas? Por eso no dejemos de congregarnos. En efecto, el único lugar, además de este Nuevo Testamento, donde se usa la palabra de congregarnos, porque hablamos de congregarnos y hablamos de reunirnos. El congregarnos viene aquí en este versículo que estamos viendo, en Hebreos 10:25. Pero el reunirnos, ¿sí?, lo vemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Ya vieron la reunión? ¿A qué se refiere? Ahí está. Reunión se refiere a la venida de Cristo y hemos dicho que Dios quiere para su iglesia fe, esperanza y amor. ¿Y si se dieron cuenta de los 3 versículos que leímos antes de que dijimos que era el versículo base? El versículo base fue Hebreos 10:25, no dejarnos de congregarnos. ¿Estamos de acuerdo? Y un versículo sin un contexto es un pretexto, hermanos. Nosotros debemos de tener siempre los contextos. Cuando digo fe, esperanza y amor, no lo estoy inventando. Hebreos 10:22, ¿qué dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de ¿qué? Ahí está la fe. ¿Ya vieron? Purificándonos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora vean el versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra ¿qué? Esperanza. ¿Sí? Porque fiel es el que prometió. Ahora el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Amor. Y a las buenas obras. Fe, esperanza y amor, ahí están ya. ¿Sí? Y estas 3 virtudes son enseñadas ¿en dónde? En la congregación, en la iglesia de Cristo. ¿Ya vieron la importancia de congregarnos, hermanos? ¿Sí? ¿Ya vieron por qué? Ahí está. Si te falta amor,
Pero si no tienes fe, no te sientas aquí. Y si no tienes la esperanza, pues menos. La esperanza de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos nada más decimos, ¿a qué fuiste a la congregación? Pues, que me llevó mi esposa, porque llevó mi mamá, que llevó mi papá. No, hermanos, esto no es así, ¿eh? Ni debe de ser así. Ya vieron la importancia de cómo adorar a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre y a través del Espíritu Santo. Vamos a concluir, hermanos. Por todo lo que nos dice las Escrituras debemos saber, entonces, que congregarnos es una gracia divina. Es una gracia divina. ¿Sí? Ay, Dios. Y es una gracia que nos da el privilegio de tener comunión con otros hermanos. Una gracia que nos permite estar bajo la dirección de hombres puestos por Dios como pastores, como ancianos, para guiarnos y mentorearnos. Y además es una gracia que nos ayuda a crecer y a madurar en la fe, hermanos. Una gracia que nos permite servir a nuestro Señor con los dones que nos dio. Y una gracia que nos permite junto a otros cumplir con el propósito de adorar ¿a quién? Al Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y al Señor de Señores. ¿Sí? De manera que, aunque es un mandamiento, no es una imposición, hermanos, o una carga, sino que es una bendición, un privilegio y una necesidad. Debemos congregarnos porque es un regalo de Dios y debemos confiar en el Dios verdadero, en su Hijo amado, en presencia del Espíritu Santo. Congregarnos es y debe de ser la dicha de gozarnos en todo lo que hacemos para Él y por Él. Para Él y por Él, no por quedar bien con los demás. No por quedar bien con los demás, ¿eh? Eso no va aquí. Al menos eso es lo que no se está enseñando aquí. Fíjense, yo ansío, en verdad, que llegue el domingo para glorificar a nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo he dicho aquí en púlpito, en la iglesia donde estábamos mis hermanas y yo, eran los miércoles y los domingos. Quitaron el miércoles y eran nada más los domingos. Por eso empecé a congregarme aquí los miércoles, no dejándonos de congregarnos, como muchos tienen por hacerlo. ¿Sí? Y empecé a congregarme aquí los miércoles. ¿Sí? Y hoy me congrego hasta los domingos aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque en verdad ansío glorificar a nuestro amado Señor Jesucristo, pero en realidad debemos glorificarlo diariamente. No deberíamos esperar 2 días solamente para adorarlo. Con ansia los creyentes esperamos todos los días su pronta venida. Entonces debemos adorarlo a diario. ¿Sí? A ustedes les corresponde adorarlo en secreto o en grupo, en comunidad, como sea, pero en verdad hagan lo que a Dios le agrada, sean verdaderos ante Él como Él es verdadero ante nosotros. Pidan perdón por sus pecados, hermanos, ante Cristo crucificado, muerto y resucitado para el perdón de nuestros pecados. Crean en el Señor y no dejen de congregarse para no pasar como aquellos que no creen y no se congregan, hermanos. ¿Y sabes por qué te irá bien a ti hoy y cada vez que te congregas? ¿Saben por qué? Porque decidiste creer en Dios y lo pusiste por encima de todo. Te estás congregando y lo estás honrando en este momento. Y Dios bendice y honra a todos aquellos que lo honran, hermanos. Estás poniendo a Dios en primer lugar. Está siendo Dios tu prioridad. Y termino diciendo esto, hermanos. Congrégate, sirve a Dios primero, sirvan a Dios primero, para que después puedan servir a los demás hermanos en la fe. Oremos. Padre bendito, le damos gracias por su bendita palabra, Señor, porque en esta congregación usted nos ha enseñado que a usted le agrada que lo honremos.